ahora la voy a presentar como corresponde, porque esto es parte de algo que ustedes quizás han tenido en otras asignaturas, que es lo que llamamos seminario con expertos, con experta en este caso. Invitamos a personas profesionales del medio que trabajan en salud o no, que nos pueden ayudar en alguna temática que de pronto nos es más difícil o no alcanzamos con los contenidos de las asignaturas a llegar a abordar esos temas. Yo la voy a presentar, Paula Coan. Ella es abogada en principio, pero después tiene posgrados destinados a todo lo que es salud digital, en todo lo que es el sistema y en la red de salud. Ella es experta en la temática de inteligencia artificial y además en algo que nos interesaba mucho, por eso le invitamos a que nos venga a charlar sobre telemedicina. ¿Ustedes han escuchado sobre la telemedicina? Bueno, la telemedicina es como esos contenidos transversales de todas las asignaturas en salud. Bueno, la telemedicina va a estar vinculada a todo lo que hagamos referente a salud y probablemente en lo que vaya a ser nuestro desarrollo profesional. Sobre todo si pensamos en trabajar en algún lugar quizás un poquito más, no digo aislado, pero un poquito más lejos de las grandes capitales, ¿no es cierto? De Santa Rosa y de pronto también de Pico. Si nos alejamos un poco, la telemedicina y aprender a usarla y entender para qué sirve va a ser una herramienta fundamental. Hoy estábamos charlando y después Paula nos va a contar que, por ejemplo, hace poco presentaron un programa a nivel del sistema de la red, como le gusta decir a nuestro ministro de la Red de Salud Provincial, un programa que tiene que ver con detectar y tratar los infartos de miocardio y también los accidentes cerebrovasculares en cualquier lugar en el que estemos trabajando, sea un pueblo en el oeste pampeano, sea una ciudad muy pequeñita. Y las personas referentes para hacer ese primer tratamiento es enfermería. Así que no solos, a través de la telemedicina. Por eso es que realmente esto nos parecía fundamental y que viniera una de las personas que sabemos que estuvo en el desarrollo inicial de esto. Así que bueno, bienvenida Paula. Bueno, muchas gracias. De verdad para mí es un honor y un orgullo estar acá. Tenía muchas ganas de venir. Pensé que era en otra fecha, lo hablamos, pero sinceramente no pasa nada. Pero la verdad es que para mí me tocó dar clase o charlas en otros lugares y yo realmente quería estar acá. Así que lo considero un regalo. Dicho esto, me interesaría mucho que por cada cosa que yo les cuente o ustedes no la comprendan al 100%, me pregunten, porque la idea es que tengamos el primer impacto de qué se trata esto de la salud digital. Porque nosotros tenemos una provincia muy particular, tenemos una provincia enorme, no solamente en superficie, sino en las distancias que nos separan. Ustedes van a escuchar muchas veces en ciudades grandes, bueno, pero tuve mi contacto con el médico por Zoom, por Meet, lo que sea. Eso les facilita, les sirve a gente adulta mayor que no se puede movilizar o que por ahí Buenos Aires, Córdoba es más difícil, le facilita el acceso a salud. Pero a nosotros, en esta provincia, nos salva la vida. Esa es la enorme diferencia, porque nuestra geografía hace que sea casi necesario que pensemos en implementar tecnología para la salud, porque no vamos a poder llegar a todos lados y acá hay una palabra que es súper importante, acceso, ¿sí? Todos hablamos siempre que tenemos derecho a la salud, ¿no? Pero no todos tenemos la misma posibilidad de acceso. Yo voy a empezar por el final casi y les voy a mostrar este dibujo. Si querés, sí. Acá te ok, sí, igual es lo mismo. Esto es igualdad, esto es equidad, ¿sí? ¿Qué diferencia hay? Que a la igualdad le damos a todos la misma oportunidad, la misma opción.
y no miramos la individualidad de cada uno de ellos, ¿sí? Nosotros acá en la provincia, todos en nuestro país tenemos derecho a la salud. Esto nos da una igualdad, pero no todos podemos acceder a salud de acuerdo a dónde vivamos y cuánta distancia estemos de las especialidades. Por eso es un servicio de equidad. Estas son palabras legales, pero que hacen a los derechos humanos y que hacen a todos los días de nuestro día. Esto es lo que nosotros, lo que ustedes, porque son realmente ustedes los que van a brindar equidad con el servicio que presten. Vamos a ir ahora sí al principio. Ustedes ven la provincia, nosotros tenemos una provincia, como les decía, enorme, 43.440 kilómetros cuadrados. Fíjense este detalle. Uruguay, un país, tiene en superficie 30.000 kilómetros cuadrados más que nosotros, un país completo. Ellos tienen una población de 3.499.451, nosotros 366.022. Esto hace que tengamos una densidad poblacional bajísima. Por lo general el sur de la Argentina tiene entre un 2,2 y un 2,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Ciudad de Buenos Aires, 14.000 habitantes por kilómetro cuadrado. 14.000, 2,6. Vamos entendiendo la dimensión de lo que significa el servicio que ustedes van a prestar. Bien. Fíjense cómo, además, en la geografía y en nuestra distribución, la mayoría de los pueblos y los más cercanos están de este lado. Y los dos grandes centros de atención, Santa Rosa, Pico, ahí. Fíjense Algarrobo del Águila. Nosotros no podemos pensar en que vamos a llevar un médico, una médica de especialidad a Algarrobo del Águila, a Santa Isabel. No lo vamos a lograr, porque además lo cierto es que cada vez hay más escasez de servicio de salud. El año pasado estuve en un encuentro de la UNESCO que se hizo en Toulouse, una ciudad de Francia, y ellos hablaban de desiertos médicos. O sea, nosotros nos creemos que esto pasa en la Argentina, no, pasa en el mundo desarrollado. Los médicos, las médicas, las especialidades no quieren ir a los pueblos porque no van a tener, digamos, el ingreso económico para el que estudiaron e invirtieron. Es la realidad, no hay mucha más vuelta que darle que esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las provincias como nosotros, los países que tienen estas más dificultades, vamos a necesitar cada vez más acceder a tecnología, no para suplantar, pero sí para facilitar. Y la telemedicina es una herramienta, es un medio. Nada más que esto. No hace falta que se aprendan las definiciones de la OMS, está bueno que las sepan, pero no es necesario. Lo importante es saber que cualquier servicio de salud se puede pensar desde la tecnología. Pero ¿qué tenemos que pensar? ¿En qué problema queremos resolver? ¿No? Pues no toda la tecnología, un parto no lo va a poder... Bueno, puede colaborar si es una emergencia, está a la distancia. Puedes poner un celular para ver si alguien puede ayudar y tener una visual. Ahora, ¿qué necesitas para que eso suceda? Conectividad. Por eso es importante la infraestructura. Por eso lo que está pasando en la provincia es bueno, muy bueno, que se están fijando mucho en ampliar la conectividad. ¿Para qué? No solamente porque accedamos a las redes sociales y podamos usar internet, sino porque nos salva la vida. Hay lugares, miren, yo vivo en Castex y hay lugares en la ruta 35 que directamente yo no tengo señal. No hay señal y ni siquiera de datos, tengo que parar el auto. Imagínense en lugares de por acá o en campos o situaciones en donde, digamos, el tiempo, ustedes lo saben mejor que yo, es la diferencia entre lograr un resultado efectivo o no. Por ejemplo, con un ACV, el tiempo es clave, con un infarto, el tiempo es clave. Entonces, ¿cómo se piensa a la telemedicina? Ustedes van a escuchar telesalud, digamos, todo lo que tiene que ver con educación, teleeducación, es lo mismo. No importa tanto, por eso les digo las definiciones. Importa que entiendan que es una tecnología que sirve para, que nos brinda acceso
y que nosotros lo que tenemos que pensar es, supongamos que quisiéramos pensar entre todos un sistema nuevo, ¿no? Telemedicina, pero ¿a dónde lo incorporaríamos? ¿Qué querríamos resolver? Si queremos resolver algo, tenemos que pensar en qué problema primero queremos resolver, no en la tecnología. Por eso decimos siempre en temas de salud digital que lo más importante es lo humano-céntrico, pensar en la persona humana para después ver si la tecnología, en el caso de lo que quiero resolver, me da una mano o no me da una mano. Yo tenía un profesor que me decía, bueno, pero Paula, no hace falta ir en avión a la esquina. Tiene razón, a veces queremos decir, voy a poner inteligencia artificial en esto, en aquello. ¿Para qué? Para, digamos, decir, soy cool y uso IA. No, lo importante es, además porque son recursos del Estado. Ustedes piensen que nosotros tenemos una ventaja, que la telemedicina es de salud pública. Y tenemos otra ventaja más. Hay una diferencia entre políticas públicas y una ley. Una política pública es algo que implementa un gobierno que tiene una idea, una visión y que quiere explicar, digamos, ayudarnos y apoyarnos y aplica esa política pública. En este caso, telemedicina, salud digital, ¿sí? Ahora, si cambia el gobierno o la idea o lo que fuese, y eso es una política pública, esa política pública puede terminar con ese gobierno y no implementarse en el próximo, por las razones que fuese, ¿sí? Si vos lo tenés por ley, la ley no es optativa, no es una política pública que la decide quien está en el Ejecutivo en ese momento. Es algo a cumplir, porque si no la cumplo puedo tener una responsabilidad civil o penal, ¿sí? Y nosotros en La Pampa tenemos una ley que es la 3464, no importa, no se tienen que estudiar la ley, pero sí tienen que saber que nuestro sistema está sostenido por la legislación. Esto no pasa en toda la Argentina. Vieron que en el colegio nos decían los países unitarios, los países federales, ¿sí? Nosotros somos un país federal. ¿Qué implica esto? Que cada jurisdicción tiene su propio Ministerio de Salud, su propia legislatura, etcétera, etcétera. Y que cada uno tiene la potestad de generar o no generar este tipo de sostenes legales. También tenemos el gobierno federal. El gobierno federal también puede sancionar leyes. Supongamos, la Argentina tiene varias leyes en donde se incluye la idea de telemedicina, pero está todo como muy fragmentado. Tenés que buscar varias leyes para encontrar bien qué deberías hacer. Y hay otro tema en particular que esto me interesa que lo sepan, pero para todo. Las provincias pueden decidir si adhieren o no adhieren a esa ley, excepto que sea una ley que se llama de orden público, que es que no tenés opción. La ley de protección de datos, que nos importa mucho a lo que es salud digital, es de orden público, es para toda la Argentina. Tiene 25 años ya, necesitaría un cambio. Pero hasta acá entendemos que la provincia de La Pampa tiene su ley, tiene sus sistemas de telemedicina, lo implementa como política pública, pero lo sostiene de una manera normativa. Para nosotros, la geografía es la clave. Si ustedes ven la definición de la OMS de telemedicina, van a ver que la situación clave para pensar en telemedicina es lo remoto, la distancia. Nosotros estamos hechos para esto, ¿sí? Bueno, ese es Uruguay, simplemente para que viéramos la diferencia, esto lo vimos. Recién Ale menciona dos sistemas que tenemos. Recuerden que podemos pensar en lo que sea que usemos en telemedicina. Y hay una diferencia grande, que es como siempre la pensamos. Supongamos, si yo tengo una consulta con un psicólogo o porque el dermatólogo me va a dar los resultados de un análisis que me hizo, puede hacer una consulta de telemedicina conmigo, yo como su paciente, el médico o la médica, el personal de salud que me va a atender, y tenemos esa comunicación. Ese es un tipo de telemedicina. Personal de salud, paciente, ¿sí?
Nosotros en la provincia lo que tenemos como establecido como política pública y sostenido por la ley no es que no existe la de paciente médico, no, existe claramente. Pero lo que ustedes van a ver con este tipo de sistemas es personal de salud, no importa médico, médica, personal de salud. Clave para nosotros, clave para entender cómo viene la mano con todo esto. Porque vamos a tener una persona, alguien de ustedes, asistiendo al paciente al pie y un especialista en el centro de salud a 500 kilómetros, supongamos, que va a responder frente a lo que ustedes estén entrenados para hacer, para activar los códigos necesarios para salvarle la vida a la persona. Y aunque, digamos, ya esté cursando una situación grave, le van a mejorar el tiempo de recuperación. Porque acá el tiempo es músculo cuando hablamos de código infarto y de cardio 365. Lo que ustedes van a hacer va a ser conservar la salud del músculo cardíaco hasta que la persona afectada llegue al centro de salud donde va a ser atendido por los especialistas. Sin eso, a cualquiera de nosotros, pacientes, tenemos menos chances. Esa es la importancia de lo que ustedes van a hacer. Por eso yo tenía tanta ganas de venir acá y para mí de verdad es un regalo, porque les cuento una pavada, pero yo nací en Buenos Aires. Mi papá estaba en el Hospital Durán de residente, miren lo que les estoy hablando. Y yo la verdad que lo que más conocía eran las enfermeras y los enfermeros. Yo a mi viejo no lo veía ni en figuritas, pero las enfermeras y los enfermeros, yo me crié en ese ámbito. Por eso, por más que soy abogada, digamos, la manzana no cae lejos del árbol. Y me moví en ese ambiente toda la vida, la tecnología, el ecocardiograma, el ecodoppler, el consentimiento informado, todo este tipo de cosas. Quiero explicar por qué estoy acá, que digamos no es casual. Pero esto es una realidad, ¿no? Uno conoce lo que hacen y por eso es tan importante que sepan qué opciones tienen, porque no están obligados a hacerlo. Ustedes pueden elegir ser parte del sistema. Hay algunas personas que prefieren no, por las razones que fueran absolutamente respetables. Cardio 365 se los voy a hacer simple. Ustedes capaz que ya lo conocen o lo han visto en el diario o a gente hablando sobre este tema. Cuando alguien llega a una posta sanitaria, un primer lugar de atención en un lugar lejano, vamos a poner, ya que estaba ahí, Algarrobo del Águila, y no hay médico cardiólogo, tenemos una persona de salud, puede ser enfermero, enfermera, médico, médica, que recibe y atiende al paciente. Y está entrenado, entrenada para detectar, digamos, para ver, para visualizar cuál es el problema, lo que ustedes están entrenados a hacer. Hay una planilla, un formulario que se llena con toda la información, se hace un electrocardiograma para lo que se los entrena y ese electrocardiograma se envía por WhatsApp. Generalmente, ven que acá no necesitamos ni siquiera de una tecnología fenomenal, sino la intención, las ganas y el conocimiento y la reacción rápida. Se manda el electrocardiograma a justamente un médico o médica, cardiólogo, cardióloga que está los 300, no la misma persona obviamente, pero que está el servicio los 365 días del año, 24 horas al día. Eso es lo que les da el sostén a ustedes. Ustedes no toman la decisión de si es o no es un infarto. Ustedes son el medio fenomenal que va a abrir la puerta para saber si hay un infarto o no en curso. Ni más ni menos. Ni más ni menos que eso. Una vez que el médico o médica que esté en el servicio de cardiología detecte en el electrocardiograma que efectivamente hay un infarto en curso, se empieza a activar lo que se llama el código infarto. Ustedes ven acá el rol del equipo de salud en el primer contacto. Ustedes. Ese es el rol. Lo que ustedes van a hacer es detectar, estabilizar y actuar con velocidad.
porque son ustedes los que tienen la llave para abrir la puerta del cardio 365, el código infarto. Se va a hacer el electrocardiograma, se va a completar esa planilla que les mencionaba, van a activar el código infarto y se hacen las medidas de rutina que se les van a indicar. No se preocupen, inclusive lo pueden googlear, ponen código infarto cardio 365 y las planillas están descargables, creo que en el ministerio, pero igual sale directamente en Google. ¿Qué es lo que hace el cardiólogo o la cardióloga especialista? Lo que hace es justamente activar y analizar el electro en tiempo real. No es que se envía, se espera un ratito, todo está pasando al mismo momento, con el paciente al pie. Entonces también, ¿qué es lo que es importante de parte de ustedes? La cuestión actitudinal. No, pues, cuando uno vuela, vas en un avión, vos mirás a las azafatas a ver si anda todo más o menos como la gente. Si ves a una azafata preocupada, preocupate, ¿no? Acá ustedes tienen un rol mucho más trascendental que el que acabo de mencionar, pero lo cierto es que ustedes van a transmitirle al paciente tranquilidad, estabilidad, entendimiento, conocimiento. Eso es muy importante para nosotros cuando somos pacientes, verles la cara a ustedes, cómo están con respecto a nosotros. Entonces, el médico especialista va a tomar la decisión en base a lo que se ve del electro, si está a menos, o más. Sí, si está a menos de 120, a más de 120 minutos del centro de atención, se va a hacer una trombólisis inmediata. Para eso se los entrena, porque estás muy lejos del centro de atención y ahí es donde tenés que conservar el músculo cardíaco. Si estás a menos de 120 minutos, se deriva urgente para una angioplastía, que después se dirán los especialistas cómo, cuándo, de qué manera, todo. Pero acá el tiempo es lo fundamental, la reacción, el tiempo, la estabilización del paciente y el envío de acuerdo a lo que el especialista les indique. Y acá entramos en otro tema importante que Ale me pidió que también les cuente, la historia clínica electrónica. El Servicio de Salud Pública de la provincia tiene historia clínica electrónica. ¿Qué diferencia legal hay con una historia clínica de papel? Ninguna. Son lo mismo, equivalentes. Son equivalentes. La provincia de La Pampa tiene todavía el sistema de salud privado que puede tener historia clínica electrónica, pero la tiene dentro del propio sistema de salud. Supongamos a Clínica Modelo, Sanatorio Santa Rosa, tendrán el propio. La idea es que con el tiempo se prevé que también, si se puede, se logra, se coordina, que usen el mismo sistema que el que se usa en salud pública, ¿no? La historia clínica electrónica la misma, para que todos tengamos compartido y la misma información. Otras cosas que se hacen, hay una palabra que la van a escuchar en temas de salud digital, que es interoperabilidad. No se enganchen mucho con esto, pero sí les explico qué es. Puede ser que un sistema de salud privada tenga una historia clínica electrónica A, que tiene un sistema distinto del de salud pública. La interoperabilidad es lograr con medios tecnológicos que esas dos historias clínicas distintas se comuniquen. Si utilizan estándares de interoperabilidad, que los van a escuchar, SNOMED, HL7 FHIR, CIE11, CIE10, son, digamos, como diccionarios que permiten que se entienda la tecnología, que habla por ahí idiomas distintos, porque son dos sistemas distintos. Pero hoy lo que sí tenemos, sí, claramente, es historia clínica electrónica. En todos lados, y en todos lados, obviamente, que hay conectividad. ¿Por qué les menciono esto ahora? Porque cada paso y cada cosa que ustedes hagan tiene que ser trazable. ¿Qué es trazable? Que se les siga el camino, que se sepa por ustedes, por el paciente y por el sistema. Pero sobre todo por ustedes. Los protege de que ustedes hicieron, de que ustedes dijeron, de que ustedes tal cosa. El paciente no se quiere atender, se quiso ir. Lo dejan asentado. No, se fue, bueno.
todo tiene que quedar asentado. La historia clínica electrónica es clave la historia clínica es clave. Electrónica nos sirve porque tenemos unificado el sistema y no nos tenemos que llevar el ficherito para todos lados. Eso es mucho más rápido y además hay algo muy importante que nos va a servir para más adelante para inteligencia artificial, que estamos recolectando datos de muy buena calidad. En las bases de datos hay datos de buena calidad. La inteligencia artificial se alimenta de datos. Hay una frase que se usa en esto que es: si entra basura, sale basura. Si tenés datos malos, por más que tengas la inteligencia artificial más top del universo, los resultados que va a brindar no van a ser buenos porque los datos son malos. Nosotros estamos generando un dataset, una base de datos de buena calidad. Entonces, hay otra cosa que quiero transmitirles, que les quede, porque esto es muy importante, hagan o no hagan telemedicina. La historia clínica electrónica tiene algo que se llama firma electrónica. ¿Qué es la firma electrónica? La firma electrónica es la clave y la contraseña que les van a dar a ustedes para que ingresen al sistema. Cada clave y contraseña es única de ustedes y les muestra lo que hacen cada uno de ustedes, lo que hacen para bien y lo que hacen para mal. Si resulta que internan a un famoso, pasó en un lugar súper reconocido de Ciudad de Buenos Aires, internaron a un famoso, ese que decía de las, Sandro era, las chicas, bueno, toda esa historia. Y todo el mundo quería saber qué pasaba con Sandro. Además vendían la info a los programas de chismerío. Que estamos hablando de qué cosa, de datos sensibles, porque los datos de salud son datos sensibles según la Ley de Protección de Datos Argentina. Grave, garrafal error. ¿Qué es lo que quiero decirles con esto? Que no se puede, nosotros tenemos que trabajar con ética. Y la ética es ingreso porque corresponde, ingreso porque es lo que yo tengo que hacer, no ingreso por curiosidad. Ha pasado situaciones también en donde por una cuestión de celos o lo que fuese, personales, se ingresa a ver qué pasa, porque ustedes van a tener acceso. Y ahí está el autolímite de cada uno de nosotros. Y otra cosa muy importante en historia clínica electrónica, esto que yo les digo que es su firma digital y que los identifica a ustedes como únicos, no la pueden dejar en un post-it pegado arriba de la compu que la copie cualquiera, porque eso también es responsabilidad de ustedes. Es como si le diéramos el Mercado Pago o la tarjeta de débito a cualquiera. Digamos, pensemos de esa manera. Y hay un tema, ¿cómo voy con el tiempo? Pues yo, viste, que arranco. Hay una diferencia entre, no es sinónimo, firma electrónica de firma digital. Vieron que mucho firma electrónica, para la ley, no me voy a meter en eso porque es un tema legal técnico, pero sí sepan que hay una diferencia, no es lo mismo, tienen otra entidad legal. Lo que hizo, se los explico así, la firma digital es como que para el Código Civil y Comercial de la Argentina se equipara a nuestra firma manuscrita. Tiene ese valor, igual, firma manuscrita igual a firma digital. Para el Código Civil y Comercial argentino la firma electrónica es como que tiene menos nivel. ¿Qué hizo la pandemia? Entre un montón de cosas malas y que sufrimos un montón. Hizo que necesitáramos de la firma electrónica porque era la que nos permitía avanzar y muchas de las cuestiones que abogados, gente, y digamos no me incluyo porque yo pienso distinto, pero gente que digamos es como que es muy leguleya, no porque esto tiene que ser así, y vos en tecnología tenés que ser flexible. Hay que ser flexible, porque además no sabés la tecnología que viene mañana. Vos no podés decir, tengo esta definición de inteligencia artificial. Mañana va a cambiar. Las leyes en temas de salud digital hay que pensarlas de manera flexible. Entonces, tenemos la firma electrónica. Para nosotros es nuestra firma, es lo que nos muestra en el sistema. El sistema, lo que tiene diferente con una historia clínica papel, es que vos dejás rastros de todo, para bien y para mal, como les digo, pero hay rastros de todo. Esto es muy bueno. Es muy bueno porque uno puede tener la trazabilidad de todo lo que se hace. Es muy bueno porque aprendemos de los errores. En tecnología, cometer un error, nos han dicho siempre que es como
digamos, lo peor que nos puede pasar. De los errores uno aprende, y los errores en tecnología ni les cuento cómo se aprende. Más todavía, mucho más. Porque a veces, si no te pasaba algo, vos nunca ibas a virar en la trayectoria de cómo venías haciendo las cosas. Y esta es la realidad. Entonces, telemedicina, datos de calidad, historia clínica electrónica, en su futuro inteligencia artificial, son la salud digital. ¿Sí? Lo que hablamos cuando mencionamos temas de salud digital. Y cuando, no pasa nada, cuando trabajamos con sistemas de telemedicina, bueno, esto les muestro porque es interesante, los datos no son muy actuales, pero no importa porque vienen al caso. Fíjense, hubo 63 derivaciones entre todas esas localidades. De un recuento de 22 localidades hubo 63 derivaciones. Pero lo importante para, digamos, lo que tiene que ver el presupuesto de salud de la provincia de La Pampa es esto. El presupuesto de salud de la provincia de La Pampa y la vida de la gente. ¿Por qué? Porque vos, de 269 personas que ustedes atendieron que podían ser un infarto, en realidad fueron infartos 63. Se evitaron el traslado de ambulancia, del gasto que fuese, de atención del resto de las personas que no estaban cursando un infarto. Lo más importante desde el punto de vista humano, que no se trasladó gente sin sentido. Si vos te vas de un pueblo, tenés que dejar los chicos, la escuela, el colegio, tenés que ir allá, ¿dónde te vas a quedar? ¿A quién le vas a decir que te cuide tal cosa? ¿A los perros? Un lío. ¿Sí? Bueno, estos son los números. Como les digo, están un poco, no es que están, son del 2019, esto cambió un montón, porque además hubo un montón de atención y hubo también incorporación de nuevas, digamos, innovaciones en temas de telemedicina, a qué atendemos. Y la pandemia ni hablar. Hoy estaba escuchando, están en una presentación de un webinar de la OMS y ellos mencionaban que los números de atención en telemedicina actuales se están como bajando, los de médico-paciente, ¿no?, a niveles anteriores a la pandemia. Esto indica también la preferencia de la gente por la atención humana también. Y hay un tema muy importante, no todo, se los dije antes, pero es muy importante que lo remarque, no todo se puede atender en telemedicina. Y por ahí vos, médico o enfermera, lo que fuese, que estás por ahí atendiendo a alguien en directo, supongamos un Meet, un Zoom, y ustedes detectan que no, que esto requiere de la presencia de estar ahí. De estar en vivo y en directo con el paciente, por las razones que fuesen, hay que llamar a esto. O sea, no es para todo, no es para todos, porque también hay gente que tampoco puede resolverlo, gente que no puede manejar bien la tecnología, o algo muy complejo que también pasa en temas judiciales, en audiencias, y pasó mucho en pandemia, la privacidad. La privacidad de lo que la persona tiene que contar al médico o médica en un lugar en donde lo comparte con 6 personas en un solo ambiente. Entonces, estas son cosas que si nosotros las detectamos en lo que fuese, están asistiendo, están en un servicio de salud pública o privada y notan que el médico o la médica se está enfrentando a esto, digan esto, digan. La verdad es que, porque estamos vulnerando la privacidad, la confidencialidad, inclusive hay que ver si tenemos consentimiento para esto, ¿no? Bueno, esos son los números. Así se ve, hoy ya le mencionó el sistema o la red de salud. La red de salud es pensar en la provincia como si fuese una red de telaraña, toda interconectada. Esa es la idea. Cada vez que la tecnología avance, porque en algún punto también va a pasar que esto de la interoperabilidad, que las historias clínicas del sector público, sector privado no se comuniquen rápidamente, eso va a cambiar en algún momento. La tecnología va a avanzar y no va a ser más un tema ni siquiera que lo tengamos que conversar. Hoy sí lo es. Bueno, esto ya lo vimos. Hay otro sistema que está en la provincia que se llama Ojo Pampa, que es para detectar la retinopatía del diabético
y se usa mucho en el mundo esto. Es una tecnología y no tiene la gran ciencia, realmente. Es ese aparato que vos lo llevas por toda la provincia, le sacás la foto, o sea, le haces la imagen al ojo de la persona, lo ve un especialista y a veces sí que atender inmediatamente, se lo deriva inmediatamente. Se han salvado realmente la visión a muchas personas aquí en la provincia, ni hablar en el mundo. Esto, ven que es otra cosa, acá no activo código, no. Acá lo que hago es traslado equipo, sigue siendo telemedicina, porque interviene la tecnología como medio facilitador y la persona no tiene que ir al oculista, al que por ahí a veces ni siquiera sabía que era diabético, ¿no? También puede pasar. ¿Cómo? Como el mamógrafo. Exactamente, exacto. Así es como lo tienen que pensar. Es el servicio que da para que llega a la persona acceso a la salud. El acceso. Y lo que ustedes hacen es la parte humana del acceso a la salud. Porque el aparatito ese solo no hace nada. Y esto que les decía también a ustedes, cada vez vamos a tener más tiempo para lo actitudinal, para prestarle atención a la gente, para mirar a la cara, para decir, uy, pero esto me va a doler, pero esto qué es, pero tengo que dejar a mis hijos, no sé, las preguntas que le hagan van a tener más tiempo porque la tecnología también nos va a ayudar para eso, a optimizar tiempo. Ya hay acá lo que es nutrición, psicología, en telemedicina, como sistema provincial yo todavía no lo vi. Ahora que se atiende psicología, telemedicina, nutrición, dermatología, hay sistemas de dermatología en donde también se saca una imagen y se envía la imagen sospechosa, supongamos, a que un dermatólogo lo vea, se llama después a la persona, se hace la biopsia, supongamos, y se envía, se salvan vidas de esto. Vos lo que tenés que pensar es que cualquier servicio de medicina se puede brindar por tecnología, que el límite está en donde vos necesitas tener al paciente en vivo y en directo. Las primeras experiencias de telemedicina las tiene nada más y nada menos que el Garrahan, hasta en eso el Garrahan. El Garrahan, con tantos chicos que atiende de toda la Argentina, en algún punto realmente los que vivían más lejos estaban en una situación de desventaja, el famoso acceso, la famosa equidad. El Garrahan empezó a implementar telemedicina cuando no existía nada. Fax, llamada por teléfono, eso es telemedicina. Fax, llamada por teléfono. Porque ¿qué era lo importante? La intención de atender, tratar de salvar. ¿Dónde se hacía? En los centros de salud importantes de la provincia como referencia, supongamos Chaco, el centro de salud de referencia, el niño, la niña, el adolescente que iba al centro para hacer una consulta con su médico del Garrahan y ahí se decidía la derivación o no derivación. También había un ahorro en vida, ¿no? Porque los chicos que van y vienen, un drama. Yo he escuchado con gente con cáncer que se atiende en Buenos Aires, entonces, me hice los análisis acá, se los mando al profesional, al médico, y de ahí, le dan una pequeña evolución y te dice, venite mañana o venite dentro de lo que tengas que hacer. Exactamente. Es la facilitación. Lo que nos ha dado es tiempo de atención, los tiempos se acortan y además algo que antes no podía pasar, porque que vos accedas a por ahí algún especialista muy renombrado de tal lugar, porque tuviste la conexión por el espacio de salud pública o lo que fuese, eso te permite, sobrevida, porque estás siendo atendido siempre por los mejores. Cuando a la provincia vienen a hacer operaciones especiales, que se arman equipos coordinados locales y de afuera, hay un poco, no les digo telemedicina, pero sí de comunicación profesional, en donde se empiezan a trabajar equipos interdisciplinarios, porque, por ejemplo, yo soy parte de equipos interdisciplinarios, porque, no atiendo, no soy personal de salud, pero sí puedo colaborar, supongamos, cuando
hay una situación en particular de comunicación a distancia, no se puede acceder, ¿cómo podemos hacer? Porque hay un nenito chiquito y por ahí el papá no quiere, la mamá sí, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Que requieren de un soporte legal técnico o a veces cómo implementar inteligencia artificial con una mirada ética, porque no es tipo uso ChatGPT y arranqué, ¿no? Que cuando quieran hablamos de eso también. Bueno, Ojo Pampa. Ojo Pampa salva la salud visual de muchos de nuestros pampeanos. Bueno, eso lo van a encontrar también en Google, ponen Ojo Pampa y hay un estudio publicado, en la Sociedad Argentina de Cardiología, muy comentado, muy elogiado sobre el servicio de código infarto Cardio 365 de la provincia de La Pampa. En salud digital, medido por este gobierno nacional, que no es poco decir, estamos primeros. Estamos primeros porque somos los mejores, no, porque nos importa. Porque importa, porque además es la única forma de llevar especialidad a lugares donde nunca va a llegar de otra manera. Bueno, en lo que es presentación, sí les voy a contar que todavía no hay mucho porque es muy nuevo, es como breaking news, que tiene que ver con telemedicina y ACV. Ustedes deben haber visto por ahí en el diario que están poniendo tomógrafos en varios hospitales de la provincia, ¿no? Esto no es una cuestión excesiva, es generar la red de salud para poder lograr en tiempos más cortos la detección de un accidente cerebrovascular en una persona que le sucede esto en un pueblo chiquito, pero que es de referencia de ese centro de salud, Hacha, Realico, etcétera. El 25 de mayo, queda tan lejos. No, claro, no, las rutas están impasables, va a haber traslados lo mismo. De la ruta hablamos en otra clase porque si no se nos va todo. Pero va a haber traslados lo mismo, pero van a ser los imprescindibles. Entonces, ¿cómo funciona esto? Llega una persona al lugar donde están ustedes atendiendo con posibles signos de un ACV. Ustedes harán la escala de Cincinnati, se entrenarán para esto, para detectar si lo que le está sucediendo a la persona puede ser un ACV en curso, si puede sonreír, si levanta los dos brazos. ¿Qué le voy a explicar yo? Lo que ustedes ya estudiaron y saben. Pero se hace una escala de Cincinnati. Si ustedes, el personal de salud, considera que efectivamente puede ser una ACV, puede ser una hipoglucemia, pero ustedes no lo van a saber en ese exacto momento. Sí lo van a saber cuando hagan la derivación, activan ustedes la derivación al tomógrafo de referencia del lugar donde ustedes están. En el lugar donde se hace la tomografía se detecta si es un ACV isquémico o hemorrágico y en base a la detección de qué tipo de ACV es, se le aplica una droga que consiguió la provincia que sirve para la sobrevida de la persona con un ACV isquémico, sobre todo. Pero es importantísimo la escala de Cincinnati, ese ratito que hizo que esa persona, ¿vieron cómo se llama la boxeadora pobre que falleció, la locomotora? Ella estaba cursando una ACV, estaba sola, no pudo acceder a nada, seguramente no debe haber podido pedir ayuda, en los tiempos de atención se pasaron, los tiempos no sé si es exacto una ventana de atención en donde lo que vos hagas realmente tiene valor y sirve, y ella lo pasó y lamentablemente no sobrevivió. Ustedes van a hacer la situación inversa y le van a brindar la posibilidad a esa persona, que podemos ser cualquiera de nosotros, de sobrevida y de atención en un lugar público en nuestra provincia. Así que bueno, pero ahora yo lo que quiero son comentarios, preguntas, opiniones, lo que quieran.
pero me interesa que me digan, digamos, más allá de que vivimos acá y, ¿no? A mí lo que me entusiasma de todo esto es que se le da cada vez más espacio de conocimiento al personal de salud al que no siempre se le dio ese espacio de conocimiento e importancia, ¿no? Entonces, para mí esto tiene un valor extra. Como yo les decía, cuando era chica y estaba rodeada de enfermeras y enfermeros, y para mí eran tipo mi familia, yo creo que ahora se aprende a mirar a este espacio distinto. Porque, ¿verdad? Y yo lo que quisiera también es que la gente lo vea de esa forma, ¿no? Que se entienda que ustedes lo que hacen es lo más importante, porque es la derivación, es la activación de los códigos. Pero bueno, quedo a lo que ustedes me quieran preguntar o decir. Anímense porque acá no hay nada que esté mal o bien. ¿Dónde se puede uno capacitar para tener? Cuando ya estén trabajando, ya están recibidas, todo, seguramente pueden acceder en el sistema de salud público a pedir que se los entrene para ser parte del servicio. Es una elección que ustedes pueden hacer, ¿no? En el mientras tanto, lo que tenemos que saber es que existe y qué es lo que pasa y cuando te toque, probablemente también haya más sistemas que se hayan implementado. Siempre también está Nacer 365, que también es un sistema de telemedicina que tiene que ver justamente con las personas embarazadas y una asistencia a las personas embarazadas. Lo importante es intentarlo. Después por ahí, digamos, no se sienten a gusto o no es lo de ustedes, pero intentarlo para ser parte del sistema. Bien. Una nimiedad, ¿no? Por ahí, pero en el caso, ¿qué pasa con las caídas de los sistemas? Que eso lo explico en otros pueblos cuando perdía la electricidad. El otro día pasó en Hacha que el tema de la tormenta de viento se había quedado todo el sistema. Sí. En ese caso, si justo cae algún paciente en esas situaciones. La contingencia. Lo que vos mencionás es la contingencia. Eso, digamos, está previsto en el entrenamiento de ustedes. Por lo general, hay sistemas, digamos, ¿cómo se llama?, de electricidad que se activan en los servicios de salud. ¿Tenés problema? Yo lo sé porque en el pueblo cuando hay viento, chau. Pero tenés sistemas que se activan. Lo que se trata de hacer es buscar datos, tratar de ir a buscar como sea. Y si se ve que hay una posibilidad y, digamos, y no puedes detectar, no puedes activar el código de infarto, derivás. Derivás porque no tenés la opción, porque no podés. Si están de última, que no pueden acceder a que un médico especialista detecte o determine, hay que hacer A o hay que hacer B, manden. Yo la verdad no tengo información de que haya pasado esto alguna vez, pero cuando ustedes los entrenen, los van a entrenar frente a estas contingencias. No es una nimiedad la pregunta, para nada. ¿Cuántos así lugares se manejan así con telemedicina? Porque yo vi en noticias que había, pero no me acuerdo el lugar, así tipo bien el oeste, que habían hecho bien todo para que haya telemedicina particularmente. Sí, en el oeste lo que hicieron fue ampliar la conectividad, más que nada, que es lo que... La infraestructura, hay una plataforma de la OMS, OPS, que se llama Monitor Global de Salud Digital, que pueden ingresar cuando quieran en el celular, Monitor Global de Salud Digital. Lo que hace es medir los países de acuerdo al nivel de madurez digital que tienen. Para eso se miden 7 bloques distintos. Uno es infraestructura, conectividad, interoperabilidad, leyes, todo este tipo de cosas. Se mide. ¿Qué es lo más importante para poder brindar un servicio de telemedicina? La conectividad, sin duda, y el entrenamiento del personal. Vos podés, Cardio 365 se activa en Castex. Cuando se detecte una posibilidad de un posible infarto y no hay especialista, o se requiere de un especialista, o necesitas, siempre es
me comunico y veo cuál es la decisión que se toma. La distancia, para nosotros todo es distancia. El pueblo puede tener más cosas o menos cosas, pero lo cierto es que yo para venir acá tengo que salir 1:10 mínimo antes. Y no vengo de emergencia, ¿no? Entonces ya es distancia. Ida y vuelta son 160 kilómetros. Yo cuando le digo esto, trabajo en equipos que es gente de todo el mundo, es re interesante, porque la verdad que nunca me imaginé que me iba a tocar. Y hay una chica que es de Singapur, un país, tecnología, pero tiene 312 kilómetros cuadrados, 312 kilómetros cuadrados, el patio de la casa de alguien acá. Y yo le digo que tengo que hacer 80 kilómetros para venir a Santa Rosa, no entienden. Cualquier otro lado no entiende que tenés que viajar 1 hora, no sé, Europa. Sí. O sea, Uruguay, o sea, no se entiende tal cual, no se entienden las distancias o sea, no se entienden, no se pueden vivenciar al nivel de la realidad, ¿no? O gente que viene y dice, ¿cuántos kilómetros de no ver a nadie, de no ver una casa? Y en otros países, en otras regiones, mejor dicho, en 80 kilómetros pasás 2 países. Estas son las claves para que nosotros, digamos, tengamos esto como la diferencia entre la vida y la muerte en muchos casos, ¿no? No solo una optimización del servicio o el hospital de tal lugar que es no sé qué. Muchas veces nosotros acá, viste, cuando se da la clase, algunas profes te dicen, y a mí me ha tocado estar, no sé, en Victorica, y me vino un quemado y yo ya sabía, yo lo llevo, pero yo ya sabía que mitad de camino. Sí. Eso, bueno, ya es un extremo, pero por lo menos una CBE que se pueda prevenir. Sí, pero está bien lo que mencionás, porque digamos, ustedes se van a enfrentar con cosas que yo por eso no elegí la profesión de salud, digamos. Ustedes sí se van a enfrentar con cosas que tienen que ver con decisiones muy importantes. Pero si uno tiene un entrenamiento, si hacen la práctica de simulación, si tienen el expertise, si por lo menos tienen opciones, ¿no? Tienen opciones y uno se siente más seguro cuando tiene el conocimiento, inclusive de lo que no puedes hacer. Porque es tan importante saber lo que uno sabe hacer como lo que no sabes hacer. Porque cuando no sabes hacer algo, sabes a quién le tenés que derivar. Ese es tu límite. O no tengo la posibilidad. Digamos, ustedes aportan muchísimo, pero hasta ahora Milagros no es parte del servicio. Ojalá, ¿no? Pero no lo es. Las expectativas a veces de la gente son desmesuradas. Ustedes, lo importante es que la facultad lo que les está dando es eso. Cuando vos salís de la facultad recién recibido, realmente no sabés dónde estás. Yo la primera vez que fui a hacer tribunales, después de recibir, la abogada, fui a tribunales, pregunté por un expediente que en el estudio donde yo estaba me pidieron y me dijeron, no está en letra. Y yo me fui, a mí esto en derecho procesal no me dijeron qué era, no está en letra. Y me fui, no sé, había donde miércoles estaba ese expediente. Y yo fui y repetí exacto lo que me dijeron, bueno. Pero yo no sabía qué era lo que yo estaba diciendo. Porque no tenía, ¿qué cosa? El oficio. El oficio uno lo adquiere con el tiempo. Ahora, si vos el oficio lo querés adquirir sin esto, ahí no. Ahí sí vamos a fracasar. Ahora vamos a hablar un poco de ChatGPT, que yo ahí vi que había como caras de ChatGPT. ChatGPT es un tipo de inteligencia. ¿Estoy bien en el tiempo? Muy bien. Bueno, les voy a tirar esto para que ustedes lo usen. Y lo usen bien. Porque sí lo tienen que usar. El que va a quedar afuera es el que no sabe usar la tecnología. Y no se avergüencen de usar tecnología. Y no se avergüencen de usar ChatGPT. Pero no lo usen mal, porque los va a perjudicar. ChatGPT es un tipo de inteligencia artificial. Un tipo. Hay muchos tipos de inteligencia artificial.
¿sí? Cuando hablamos de IA, no hablamos siempre de los chatbots. DeepSeek, ChatGPT, Grok, Meta, Gemini, todo lo que ustedes quieran, se llaman LLM. Ya iba a agarrar el pizarrón. Sí, ¿Se puede? ¿tenemos todavía? Ah, para acá hay un fibrón. ¿Se puede? Claro que sí. Bueno, LLM es una sigla en inglés. Large Language Models. Modelos de lenguaje ampliado. Pero vamos a empezar por el principio. Hay inteligencia artificial más sencilla. ¿Sí? Es la IA basada en reglas, que es la que ustedes usan todo el tiempo con los Word, Excel, todo lo que usan tiene un algoritmo que está entrenado, que digamos, tiene órdenes que brindan siempre el mismo resultado. Es como una receta de cocina. Hay una persona, un humano, que interviene, arma el algoritmo, le dice cómo tiene que trabajar, en qué tiempos, en qué proporciones, supongamos lo que fuese, y siempre va a brindar el mismo resultado. Un algoritmo de estas características es, por ejemplo, el que están los que miden la glucosa en sangre. ¿Sí? Los que miden la glucosa en sangre es IA simple, basada en reglas. O sea que viene usando IA hace un montón de tiempo, ¿no? Claro, bueno, porque esto es un algoritmo. Un algoritmo es esto que les explico, algo que va generando órdenes, hasta que brinda un resultado. Un tipo de IA, basado en reglas. Puede ser también, perdón, sí. Cuando vos haces cuestionarios esos de Los Google Form. Eso. Sí, todo lo que tiene, digamos, vos estás trabajando con una plataforma que se maneja con algoritmos, siempre. Porque de eso se trata, digamos, todo lo que son las plataformas de tecnología. Después tenemos, eso te dijimos, basado en reglas, ¿no? Después tenemos Machine Learning, Deep Learning, que eso ustedes lo deben haber escuchado. Ahora, Machine Learning es aprendizaje de máquinas que aprenden, ¿sí? ¿Cómo aprenden estas máquinas? En base a datos. Cuando empezamos a generar tanta cantidad de datos a través del uso de Google, de las plataformas, de los Google Docs, de lo que fuese, empezamos a generar una enorme cantidad de datos. Sin esa enorme cantidad de datos, la inteligencia artificial no hubiera crecido, porque no hubiera tenido alimento suficiente, ¿sí? Entonces, se arma un algoritmo, se lo entrena a base de esos datos, se lo perfecciona, y el algoritmo empieza a brindar respuestas cada vez más complejas. Ese algoritmo lo que hace no es usar una mente humana, lo que hace son cálculos probabilísticos matemáticos. ¿Cuál es la causa más probable? ¿Cuál es lo que más probablemente pueda surgir de esto? Miles de cálculos matemáticos hasta obtener un resultado determinado. Esa inteligencia artificial puede ser entrenada con supervisión humana. ¿Qué significa? Que yo, como un chico, le digo al algoritmo, esto es una imagen que tiene cáncer, esta es una imagen que no tiene cáncer. Y así, hasta que aprende y perfecciona la detección de imágenes con cáncer, en base a un dataset con el que fue entrenado. Ese es un algoritmo de Machine Learning. Por ejemplo, hay uno que inclusive está certificado por ANMAT, se llama Entelai y detecta enfermedades neurológicas, lo usa el hospital El Fleni en Buenos Aires, ¿sí? Es un asistente, nos ayuda al médico quizás como trabaja detectando patrones. Por ahí el ojo humano a veces algún patrón puede no detectarlo, o podemos estar muy cansados o lo que fuese, y es una herramienta de muchísima ayuda. Eso es Machine Learning. Tenemos esto que les digo, no se olviden nunca, cálculos matemáticos probabilísticos, permanentemente generando. Deep Learning, deep en inglés es profundo, es como que tiene cada vez más capas, no lo piensen como algo físico, capas, ¿no?
sino como que se va abriendo cada vez más posibilidades de cálculos matemáticos, lo que lo hace cada vez más complejo, lo que hace que los resultados sean tan bien elaborados que son cada vez más abstractos y cada vez más sorprendentes. Pero son cálculos matemáticos. ¿Por qué resalto tanto esto? Porque no detectan humanidad, porque no tienen conciencia. ¿Y por qué menciono esto? La semana pasada estuve en la Universidad del Valle en Cali. Y estábamos en una clase así y uno de los chicos me dice, pero puedo, unos amigos míos y yo le hacemos consultas psicológicas a ChatGPT. No está mal, muchos lo hacen. Vamos a bajar los decibeles de lo que esto implica. Ahora, ChatGPT puede responder, por decir uno de estos LLM, ¿no? Puede responder bastante acertado o adecuado, parecería. Pero ¿qué es lo que no está viendo? No los está viendo a ustedes. No les escucha el tono de voz. No les ve la gestualidad. No sabe qué tan grave es lo que les está diciendo. Si hay una situación de salud mental compleja, esa no es la solución. Lo digo porque es algo que es muy importante y que pasa en todos lados y que tenemos que entender cuál es la realidad de esta tecnología. Esta tecnología es poderosísima, es fantástica, pero no es un humano y no piensa y no tiene conciencia. Es un sistema que realiza funciones inteligentes. Sí sé que está como limitado en algunas cuestiones, como que no va a opinar de, no sé, política o de cuestiones... Depende el LM que estés usando y eso se llama, en inglés le dicen disclaimers o guardarrails, que son como advertencias, ¿no? No, yo, por ejemplo, vos le preguntás de cuota alimentaria. No, pero te contesta, pero tenés que ir a ver un abogado porque te va a decir mejor, ¿no? Este tipo de cosas. Bien, está bien que haga eso. Está bien que haga eso. Ahora, ¿quiénes somos? Porque todos decimos no, porque Elon Musk, no sé quién, el otro, son todos unos no sé qué. ¿Y nosotros? Nosotros también tenemos responsabilidad en el uso que damos a la inteligencia artificial. ¿Para qué le vamos a dar ese uso? Si vamos a usar al LLM en nuestros estudios para que reemplace nuestro pensamiento crítico, ahí le están errando. Ahora, si ustedes tienen un pensamiento crítico, una idea, estuve pensando que quizás podríamos, te cuento, y ahí sí. Por ejemplo, uno le tiene que dar contexto. Cuando vos haces el prompt para ingresar a ChatGPT o a lo que fuese, sí, el prompt es la orden que le damos, el comando, pues nosotros estamos al comando. Si le ponemos, haceme una tabla de no sé qué, ¿nosotros qué comando estamos dando? Somos unos pavos, porque no le estamos dando información. ¿Por qué? Porque capaz que nosotros no sabemos. Esto indicaría que tendríamos que leer primero. Para hacer buenos prompts y obtener un buen resultado de la inteligencia artificial, tengo que estudiar. Tengo que mínimo haber leído, y ahí me caigo otra vez, y mínimo haber leído lo que me dieron para leer. Porque además hay otra cosa muy importante que inclusive en Europa, que es la única región que tiene una ley integral de inteligencia artificial y está en el artículo 14, que es algo que se llama supervisión humana. ¿Qué significa esto? Que todo lo que dice el chat tiene que estar supervisado por nosotros. Ahora, si yo le pregunto sobre una enfermedad cardiovascular, ¿estoy capacitada para supervisar correctamente lo que me dice el chat? No. Yo no voy a poder detectar el error ni la alucinación, porque no sé del tema. Me va a parecer que es una maravilla lo que me dijo. Yo tengo un amigo, tengo muchos amigos médicos, por obvias razones. Y me llama y me dice, no sabés, le hice una carta de documento a tal, estaba enojado con alguien. Y armó la carta de documento con ChatGPT. Me la manda. Iba a ser una barbaridad. Era mala. Era mala, lo exponía, hablaba un montón, los abogados sabemos qué se puede y qué no se puede decir, o qué conviene y qué no conviene decir. A lo dejaban offside totalmente.
mal, y yo le digo, mira, la verdad te mereces que te diga que está fantástica la carta de documento. ¿Por qué no me llamaste? Porque realmente, ¿se entiende? El tipo, un médico de primerísimo nivel. Realmente. Ahora, esto no. Sí, ha habido casos, creo que, de abogados en Estados Unidos que habían hecho todo con la IA y después resulta que ese caso no existía. había pasado. Es así. Bueno, hay un paper que publicó otra cosa. Cuando se informen, no se informen por los noticieros o la tele de lo que está pasando con la inteligencia artificial. Porque el otro día vi que había uno que pasaba carreras de robots. No. Digamos, son cosas que se ponen como el mundo está avanzando y nosotros estamos hundidos en el quinto universo de lo malo, y no es así. El mundo está muy complicado. Yo trabajo en grupos de la OMS, como les digo, con gente de todo el mundo, y el mundo está complicado con el uso de la inteligencia artificial y no está por todos lados usándose, porque hay muchos límites y porque no cualquiera puede ir a certificar una IA, menos de salud. Necesitas en la Argentina autorización de ANMAT, en Estados Unidos de la FDA, en Europa de EMA. Las que andan por ahí, que ustedes descarguen del Google Play o lo que fuese, no son certificadas. No las podemos usar en el hospital público porque estamos usando algo que no tiene seguridad para el paciente, no está controlado, ¿sí? Otro día, si se da, les hablaré de lo que se llama Software as a Medical Device, software como dispositivo médico, que es la base regulatoria para poder generar, sí, desarrollos de inteligencia artificial buenos. Pero volvamos a que tenemos diferentes formas y diferentes IAs, y la IA de Deep Learning es como que es mucho más poderosa. Esa es la que ustedes van a escuchar como redes neuronales. Redes neuronales no implica que hay una mente actuando como la nuestra, implica que esos cálculos son tan complejos que parecen conexiones de dendritas y axones, ¿sí? Y que brindan un resultado final. Ese tipo de inteligencias artificiales pueden ser entrenadas no solamente con supervisión humana, porque la cantidad de datos es tan grande que imagínense un grupo de gente diciéndole esto es esto, esto es esto, es imposible. Entonces, digamos, el tipo de entrenamiento es no supervisado. La IA la llenan de datos, aprende a clasificar por sí misma y se le da recompensa o no recompensa por las respuestas buenas o malas. Y en base a eso va aprendiendo, pero aprende sola. Es más complicado porque puede cometer más errores. Y el paper que les mencionaba, que se publicó ahora en septiembre, que lo publicó el propio OpenAI, me pareció bien, que es el creador de ChatGPT, da una especie de explicación del porqué de las alucinaciones. A mí no me gusta decirle alucinaciones porque implica conocimiento de percepción del contexto, y un error en la percepción del contexto es alucinar, ¿no? No hay percepción acá, no entiende contexto, excepto que nosotros le brindemos la información. Ahora, ¿qué es lo que dijo? La manera de entrenar a los LLM puede provocar estos errores. ¿Por qué? Porque si vos al LLM le decís que si hizo esto bien le doy 1 punto y si hizo esto mal le doy 0 punto y si no contestás te doy 0 punto, lo que aprende es que mejor pruebo contestar a ver si la pegué, así me gano 1 punto. ¿Se entendió? Pues sí, para el se traduce de multiple choice. Mejor poner una. Similar. Esto es bien académico. Lo que no se sabe se inventa. Ahora, claro, pero no es que... No, por favor. Tenemos algunos profesores que deciden frente a esto restar punto a la pregunta errónea. Entonces, si vos la acertás bien, pero si no la acertás porque azarosamente pusiste cualquier cosa, entonces esa pregunta que pusiste mal
no es que suma 0, sino que resta 1. Pero, ¿y cómo sabe? Porque el profe le corrija No. si fue al azar o No lo sabe, es un método académico, no, es una forma de evaluar. Nos han evaluado. Bueno, Ale me abre la puerta para otro paper que se publicó en donde se evaluaba a ChatGPT como que tenía que contestar multiple choice como un profesional de la salud, ¿no? Entonces, una maravilla, tipo 90%, 80% de aciertos. Ahora, por el tipo de análisis que hace, que no tiene un análisis conceptual, más humano, de causa y efecto, detecta correlaciones. ¿Qué diferencia hay entre correlación y causa y efecto? Una correlación es que algo está relacionado con otra cosa, que es lo que detecta ChatGPT, la IA, mejor dicho. Causalidad es que algo genera esta otra cosa. El ejemplo, que es medio pavo, pero sirve, es cada vez que el gallito canta sale el sol. Es una correlación. Ahora, que el gallito cante no es la causa por la que sale el sol. ¿Se entiende la gran diferencia? Esa es lo que nos diferencia en el pensamiento, entre otras cosas. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, les hicieron una prueba en donde en realidad todas las respuestas eran incorrectas. Y ahí el ChatGPT, o sea, el LLM que usaron, se equivocó mucho. Que quizás, digamos que una persona humana lo hubiera detectado distinto. Entonces se hacen estas pruebas, ¿no? Se juega. ¿Qué quiero transmitirles con esto? Que estamos frente a una tecnología maravillosa que nos va a ayudar muchísimo, pero que sí nos supera por ahí en velocidad y en detección de patrones por la velocidad y además por la enorme cantidad de datos que tiene a disposición. Estos IAs de LLM han sido entrenados con millones de información y la manera que aprendieron, que por eso es tan maravilloso cómo responden. ¿Vieron cuando les dije que había un entrenamiento supervisado que les mostraban una imagen con cáncer y una imagen sin cáncer, supongamos de mama? Bueno, acá esto se llama etiqueta. Vos lo etiquetás, este tiene, este no tiene, ¿no? Va etiquetando, la IA aprende. La etiqueta era el texto completo. O sea, un libro, un documento, un libro de alguien que esté subido en las redes, en PDF, y lo alimentaron con eso, lo que aprendió es a cómo escribir. Con el documento directo, no había alguien que le decía, después esta palabra tiene... Les doy un ejemplo que lo van a ver más claro. ¿Usaron alguna vez el Google Translator? Sí. Bueno, el Google Translator, cuando vos pones algo, supongamos un paper en inglés, que en medicina hay un montón, en enfermería hay un montón, y lo pones un paper en inglés ahí, y le pedís que te traduzca, supongamos 2 párrafos. La verdad que la traducción no es muy buena en el Google Translator. Hay como que pierde contexto o no le entendés del todo bien. Ponelo en ChatGPT, ponelo en DeepSeek, descargalo ahí. Muchísimo mejor. Ahí es donde ves la diferencia de cómo algunos fueron entrenados de una manera y otro fue entrenado de otro. Como cuando vos ves los deportistas de primer nivel y los que no. ¿Sí? El entrenamiento, la forma en que aprendió, la cantidad de datos que tiene, la calidad de los datos que tiene. Y van a haber diferencias en el uso de los LLM. Algunos son más sofisticados, otros no. Otros, por ejemplo, si me preguntan ¿cuál es el mejor? No, depende de la función que hagas, de lo que te ocupes, de cuál es tu profesión, de qué es lo que estás buscando. Sí prueben eso, sí jueguen, sí aprendan, busquen. Ahora, se van a equivocar horrendo si no revisan el resultado final y copian y pegan. Los va a dejar súper expuestos, porque va a pasar lo que vos decís. Lo que calculo que les debe haber pasado al abogado que se le vencía algo las 2 primeras de la mañana, el tipo no hizo nada, metió y sacó, ni leyó. Y como era de los primeros, todo el mundo se creyó que estos inteligencias artificiales eran perfectos, lejos. Inclusive amplifican lo que somos, los sesgos, y cómo. Vieron que siempre dicen que una imagen vale más que 1000 palabras.
Resulta que yo le pedí específicamente a ChatGPT que me hiciera una imagen de una persona que se dedicaba al derecho, no dije sexo, género, nada. Una persona que se dedicaba al derecho, que estaba dando clases en un espacio. Más impreciso que esto no hay. ¿Para qué? Para ver qué me daba. ¿Qué me dio? Un tipo súper alto, con una peluca blanca, bien británico, adentro de un claustro tipo gótico, oscuro, tenía como bustos de todos tipos. Yo digo, no me representa esto realmente. La verdad, además, ¿qué otra cosa que yo tengo que tener en cuenta si trabajo con esto? Que me está mostrando el sistema legal británico, el common law. Nosotros tenemos el sistema civil romano. ¿Qué significa? Que yo no le di contexto. Yo no le dije Argentina, provincia de La Pampa, tal cosa, General Pico, Santa Rosa. Hay una complejidad con la atención a personas que en una situación de aborto que se complica, y yo quisiera pensar en cómo podemos implementar telemedicina. Hay experiencias en La Pampa como esta de Cardio 365 para que tenga información. Me preocupa que no se respete la privacidad y la confidencialidad en la atención de esta persona, porque puede ser que se la atienda en la calle en una situación de emergencia. ¿Cómo podríamos hacer para generar un programa de telemedicina? Eso es un prompt. Contexto, tiempo, espacio, bien explicado. Traten de escribir bien, sean claros. Y la respuesta que reciban, además de poder ustedes analizarla, sigan iterando. ¿Qué significa iterar? Síganle pidiendo que perfeccione. Este párrafo de acá no me gusta, porque acá lo que vos querés decir parecería que no se está tomando en cuenta a personas vulnerables o una persona en situación de calle. Lo vas perfeccionando. Tenemos que pensar en la equidad acá. A ver, te voy a pasar los 8 principios de salud digital de la OPS. Le descargo los 8 principios de salud digital. Pensalo en base a esto, analizalo en base a esto. ¿Se entiende? Cada vez los resultados de lo que ustedes hagan van a ser mejores. Pero porque son mejores ustedes. Porque ustedes leyeron los 8 principios de salud digital, no los tiraron porque alguien los mencionó. Porque además puede errar y decir cualquiera. O poner palabras que no existían, o identificar situaciones que ustedes no las habían, digamos, identificado. ¿Listo? Cuando quieras. Ya estamos. Muy bien. Muchas gracias, Paula, por tu visita, por meternos un poquito en este tema que la verdad es que nos interesa y que para la facultad va a ser transversal también la tecnología en la formación de los estudiantes de grado, además. Absolutamente. Bueno, yo rescato una cosita y último. En los 3 programas al menos que mencionaste de nuestra provincia, Cardio 365, ACD 365, Pampa Ojo o Ojo Pampa, sí, mejor dicho, el primer eslabón que interactúe y que tiene que conocer el protocolo, que tiene que conocer los síntomas que tiene el paciente, porque yo pensaba, ¿no? Si ustedes cuando reciben un paciente no le dan importancia a un dolor precordial y lo confunden quizás con un dolor epigástrico, o se van por otra línea y piensan que es algo respiratorio, de pronto no tienen claro los síntomas que pueden llevar a un infarto, o los síntomas o las escalas para definir un ACV. Si no saben revisar y hacer semiología neurológica de un paciente y mirarle las pupilas, revisar si mueve un brazo, si no lo mueve y demás, si puede hablar, si balbucea. Y pensaba además en esto de Ojo Pampa, que yo lo conozco porque un poco trabajo en diabetes. Son ustedes
quienes llaman a los pacientes que ya conocen que tienen diabetes, los llaman a la casa y le dicen, vení que ya está el retinógrafo para hacerte el chequeo porque hace un año que no te haces el fondo de ojo. Y realmente eso no hay cómo reemplazarlo. Ese es el valor humano agregado a la telemedicina, a la medicina digital, a cualquier cosa que intervenga la tecnología, el valor humano que le podemos dar nosotros. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer el espacio también de gestión de esta asignatura que nos parecía que era la asignatura apropiada, así que gracias Sonia por el espacio. Muchas gracias.